Capítulo 106. El ocaso de noviembre de 1916 se aproximaba. Woodrow Wilson había conseguido su reelección por un estrecho margen del 3% sobre Charles Evans Hughes, pero su segundo mandato nacía ya marcado por tres frentes candentes: Filipinas, la Revolución Mexicana y la Guerra Mundial. Participación contra aislamiento. Intervención contra neutralidad. Progresismo contra conservadurismo. Imperialismo contra aislacionismo. Razón contra deseo. Esta nación, hogar de diversas etnias y razas, se enfrentaba a múltiples dilemas binarios, reflejo de su propio sistema bipartidista electoral. A pesar de haber asegurado su segundo mandato, Wilson sentía que su gobierno se tambaleaba sobre el muro de una prisión. Un paso en falso significaría caer, ya fuera hacia el interior o el exterior del recinto. Aunque el gobierno a veces debe tomar decisiones audaces, Wilson había optado por la inacción. Sin embargo, esto no significaba que el vaso de agua estuviera suspendido en un estado de ingravidez perpetua. Simplemente, aún no se había derramado. 49,2% contra 46,1%. Si no hubiera ganado California por apenas 3.700 votos. Si el Partido Republicano hubiera permanecido unido. Si no hubiera logrado victorias inesperadas en Utah y Washington, estados donde antes había sido derrotado. Estados Unidos habría caído del muro. Y en su lugar, Hughes estaría ahora tomando las decisiones. No es suficiente con desplegar tropas en México, Haití, Cuba, Filipinas y Panamá, establecer gobiernos títere y controlar hasta su legislación. Sus partidarios proclamaban que Wilson protegió a América de la guerra, mientras sus detractores afirmaban que convirtió a América en un cobarde. Cada vez que un U-boat hundía un barco en el Atlántico. Cada vez que sufrían actos hostiles como la explosión de Blatom o el hundimiento del Lusitania. La mitad de América se estremecía. Para aplacar a la oposición, se promulgaron la Ley Naval y la Ley del Ejército de 1916, pero estas medidas resultaron insuficientes. Sin embargo, hasta ahora, toda esta discordia y las grietas en la opinión pública no se habían materializado en acciones concretas. Aunque existía simpatía por los países de la Entente y los inmigrantes se preocupaban por sus naciones de origen, no se habían formado ejércitos de voluntarios. A pesar de sufrir daños por los actos hostiles de las potencias centrales, todo quedaba reducido a meras disputas diplomáticas. Wilson creía que mientras existiera una generación que recordara la guerra civil, América no cruzaría la línea que ella misma había trazado. Señor presidente, tras la batalla naval con Inglaterra, Alemania ha roto el compromiso Sussex y ha reiniciado los ataques submarinos indiscriminados. Van a romper el compromiso que yo mismo obtuve del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán apenas 6 meses después. Sin embargo, el hecho de que América no cruzara esa línea no significaba que los demás respetarían tal límite. Tras el enfrentamiento naval con Inglaterra, Alemania quebrantó en menos de un año su promesa de no atacar barcos de pasajeros, embarcaciones sin armamento confirmado y buques mercantes. Y Rusia fue incluso más allá. Declaración de Petrogrado del zar de Rusia. Cada nación tiene derecho a determinar su destino político. Declaración del fin de la era colonial. El zar mismo había proclamado el principio de autodeterminación, self-determination. El líder de los eslavos había declarado el principio de autodeterminación. No. Esto es peligroso. Aunque la prensa interpretaba esto como una declaración anticolonial o un intento de ganar superioridad moral, Wilson, quien había impartido ciencias políticas como profesor universitario, comprendió de inmediato el peligro que entrañaba esta declaración. A primera vista sonaba noble, como si respetara la soberanía de cada país, pero el punto crucial residía en el concepto de nación. Era una declaración que justificaba decisiones políticas que trascendían el mero sentido de pertenencia o apego nacional. ¿Era una incitación y estímulo a las colonias y países débiles? ¿Buscaba elevar la moral de la alianza eslava? ¿O quizás constituía un ataque velado a los imperios coloniales como Francia e Inglaterra? Aunque aún no había descifrado las verdaderas intenciones ocultas del zar. Al menos Wilson era consciente de que Estados Unidos era un país de inmigrantes. Estados Unidos, el país que abandonó a sus hermanos y hermanas. El principio de autodeterminación de los pueblos es el intervencionismo de un imperio inferior. Estados Unidos, excluido del mundo.
Como era previsible, antes de que concluyera 1916, Estados Unidos volvió a escindirse en dos bandos. Mientras Estados Unidos vacilaba sobre cómo asimilar el principio de autodeterminación de los pueblos, el impacto de la declaración de Petrogrado de Nicolás II alcanzó dimensiones considerables. Para el general Mannerheim y sus oficiales del Gran Ducado de Finlandia, estas palabras resonaban como una promesa rusa. Los eslavos apenas constituyen el 1% de la población del Gran Ducado. ¿No implica esto que el zar garantizará nuestra autonomía? Aunque vendrá condicionada a mantener la alianza, yo también lo interpreto así. Ahora que el zar ha hecho una declaración oficial, ni siquiera el primer ministro Kokovtsov podrá objetar. El Gran Ducado de Finlandia era una nación compuesta por finlandeses puros y algunos finlandeses de origen sueco asentados en la frontera septentrional. Ah, si tan solo terminara la guerra. Realmente está terminando. Más bien diría que está comenzando. El principio de autodeterminación, aunque la palabra independencia no aparece explícitamente en la declaración de Petrogrado, reconocer el derecho a la determinación política es prácticamente equivalente a garantizar la independencia. Para los estados balcánicos, sin embargo, esto no representaba más que una expansión del paneslavismo, una amplificación de la visión del mundo eslavo. Me preguntaba cómo mediarían en el conflicto balcánico, y era esto. A este ritmo, los conflictos balcánicos de la posguerra serán considerados un asunto interno del pueblo eslavo, permitiendo a Rusia intervenir activamente. TSK, al final esto también es solo la tiranía de una gran potencia. Era evidente que esta declaración constituía un ataque directo del zar ruso hacia los Balcanes. No podía existir mejor pretexto para que un imperio colosal se inmiscuyera entre los pequeños estados balcánicos, cuya solidaridad se había deteriorado hasta el punto de enfrentarse entre ellos. Sin embargo, para las naciones no eslavas y étnicamente homogéneas, la declaración del zar resonaba como un manifiesto conmovedor y moralmente justo. Como era de esperar del emperador de Rusia. Proclamar que todas las naciones determinen su propio destino, verdaderamente, Corea no tenía gran valor para este emperador. Pero esta es una oportunidad. ¿No ha estado el emperador ignorando nuestro parlamento mientras tenía a Rusia como respaldo? Así es. Cuando termine esta guerra, nosotros también deberemos determinar el destino de la nación coreana. Era una declaración que parecía garantizar la independencia de Corea y respetar su autonomía. Sin duda, el emperador de Rusia se mostraba como un gobernante sabio. Por supuesto, siempre hay excepciones. Ah, tal vez nosotros también podemos garantizar el derecho de autodeterminación política de nuestra nación. Nación eslava occidental. Pero claramente tenemos una historia y religión diferentes. Nación eslava occidental. Además, somos un país de Europa Central con una larga historia de gobierno donde conviven judíos, ucranianos, turcos, bielorrusos, eslavos, germánicos. Eslava occidental. Eslava occidental. Nación eslava occidental. Polonia fue catalogada como nación eslava. Todo el mundo era eslavo. La flota de alta mar huye al puerto. El eterno señor del Mar del Norte. Las bajas son al menos 3 veces mayores. El fin de la era de la Royal Navy. La gran batalla naval frente a Jutlandia, donde cada bando proclamaba su victoria y lanzaba panfletos desde aviones sobre la primera línea. Aunque anteriormente habían hundido embarcaciones enemigas que invadían sus territorios, jamás se había producido un enfrentamiento entre flotas de tal magnitud. A diferencia del ejército terrestre, la armada no solo requiere décadas para reconstruirse, sino que además no existía razón fundamental para que la flota de alta mar y la Royal Navy se enfrentaran. No abandonaremos nuestro puerto. No te inquietes. Continúa con tu bloqueo naval. Sí, y ustedes prosigan con su moderada guerra comercial mediante U-Boats. No solo resultaba difícil determinar un claro vencedor en la batalla, sino que incluso una victoria no aportaba grandes beneficios. Incluso después de la batalla decisiva frente a Jutlandia, los U-Boats continuaban sus ataques indiscriminados contra barcos civiles, y Gran Bretaña había vuelto a confinar a la flota de alta mar en el puerto. Es decir, aunque cada país desplegaba toda clase de propaganda proclamando su victoria, la situación fundamental permanecía inalterada. Si algo había cambiado, era únicamente en el aspecto estratégico naval. La batalla de Jutlandia fue la primera y última batalla naval. No debemos volver a luchar sobre el agua.
Ahora debemos apostar decididamente por los U-Boats. ¿Qué? ¿Liberar el mar Báltico? ¿Acaso el ejército danés va a realizar un ataque suicida contra Alemania? Si apenas podemos proteger el Canal de la Mancha, ¿cómo vamos a hablar del mar Báltico? Una sola batalla naval había definido con excesiva claridad los territorios de cada bando. El objetivo original de ambos bandos de inducir indirectamente la rendición de Alemania mediante la victoria naval quedó sepultado en el fondo del Mar del Norte junto con la vida de incontables marineros inocentes. Al final, todo regresó a la guerra terrestre. Los bandos enfrentados se vieron obligados a volver sus ojos al ya familiar y tedioso frente occidental. El Somme y Verdún. Tal como había ocurrido en el frente oriental durante el otoño del 15, cuando ambos ejércitos libraron dos batallas simultáneas, los efectivos militares se desplomaron. Francia, que afrontó en solitario la batalla de Verdún, considerada la primera batalla de desgaste, sufrió 350.000 bajas. En el Somme, la alianza anglo-francesa condujo una ofensiva sin restricciones hasta finales de noviembre, antes del inicio del verdadero frío, resultando en 620.000 bajas. En realidad, aunque los británicos movilizaron por sí solos más de 50 divisiones en el Somme y sumaron todas las tropas coloniales y el grupo de ejércitos del norte francés, sufriendo el doble de bajas a pesar de contar con una ventaja de 2-1 en efectivos, técnicamente fue una derrota. Hemos ganado. Es una gran victoria. Dios mío, avanzar 13 kilómetros. Considerando que el comandante en jefe Pétain fue ascendido directamente a general del ejército por empujar el frente 4 kilómetros en el 15, esta es una victoria extraordinaria. Una derrota táctica. Puede parecerlo si solo contemplas las pequeñas batallas, pero esta es una victoria estratégica. Aunque el BEF, Fuerza Expedicionaria Británica, apenas recuperado tras la tercera revisión de la Ley de Servicio Militar, había retrocedido a los niveles de hacía un año, como los superiores proclamaron la victoria, todos lo aceptaron sin más. Por supuesto, aunque se denominara victoria, el final de 1916 distaba mucho de ser feliz. Más allá de las innumerables muertes, persistían problemas prácticos. El abandono del patrón oro y el déficit económico continuo habían empobrecido al país mismo, y exceptuando la industria militar, todo lo demás se había desmoronado. Europa occidental se había adaptado más a la producción-consumo dirigida por el Estado que al principio de producción-consumo de la economía de mercado. La continua movilización había generado una severa escasez de mano de obra. En Francia, el 63% de la población masculina económicamente activa en la retaguardia había desaparecido. Más que la quiebra de los agentes económicos, simplemente se esfumaban de la noche a la mañana. Percibiendo la crisis, el gabinete de coalición aprobó apresuradamente la ley Dalbiez-Lau, que restringía parcialmente el reclutamiento y la extendió de inmediato a todo el país, pero incluso así, la ley Dalbiez solo redirigía a los soldados hacia las fábricas. A finales de 1916, tras una devastadora guerra de desgaste, el pueblo francés presenció el espectáculo histórico de la ley Dalbiez enfrentándose a la ley de servicio militar. ¿Qué? ¿Se llevan más trabajadores? Nuestra fábrica se hundirá. Mejor nacionalícenla y al menos páguenos. Dicen que falta personal en primera línea. Malditos bastardos. Ni siquiera hay elecciones por la guerra, que ley Dalbiez ni que nada. Honestamente, creo que las trabajadoras no son la solución. Simplemente difieren en fuerza y habilidad, y cuando las veo formar sindicatos en tiempos de guerra, son roj. Oye, pero mirando bien, aunque el Estado gestiona la planificación, compras, distribución, financiación, impuestos y producción, todo funciona correctamente, ¿no? No hay prueba más contundente. Es socialismo de Estado, estate socialismo. Los rojos están aprovechando esta oportunidad. La disyuntiva entre emplear a los hombres o hacerlos servir era solo un aspecto específico del caos social. Observando el funcionamiento del Estado, los rojos se agitaban, las revueltas en las unidades militares de primera línea eran cotidianas después del Somme, y los trabajadores perecían por exceso de trabajo tras la abolición de la ley laboral que los protegía. En medio de todo esto, en París, Francia. Consejo Superior de Guerra. Lance una ofensiva. Ministro Roediger. ¿Eso es lo primero que solicita nada más llegar? ¿Que lancemos una ofensiva? General Foch, el Somme y Verdún realmente no han concluido. Y si detenemos la ofensiva ahora, no sería extraño que cambiara el despliegue de tropas enemigas.
Roediger, recién nombrado ministro y enviado al Consejo Superior de Guerra, exigió con determinación a Foch, quien había dirigido la batalla del Somme, y al mismo tiempo, una ofensiva cuando dos grupos de ejércitos franceses están medio destruidos y ahora tenemos que desplegar tropas hasta el sur, justo encima de Suiza. Está bromeando. Si me permite hablar cara a cara, puedo asegurárselo. Declaró con convicción. Si Alemania no cede, el Frente Sur, el Imperio Dual, está acabado. Que Rusia ahora derribaría a Austria-Hungría. Capítulo 107. El ejército austrohúngaro, dividido en 6 ejércitos desde el inicio de la guerra, mantenía constantemente entre 3, 2 y 4 millones de soldados. A todas luces, eran manifiestamente débiles. Existían diversas razones para esto, comenzando por el hecho de que, como sugiere el nombre Austria-Hungría, constituían un estado multinacional. Los idiomas usados en el ejército son diferentes. Empleaban un total de 11 idiomas. Los 5 principales eran el austríaco, alemán, húngaro, croata y eslovaco. Si bien la armada del Imperio Dual operaba como un solo cuerpo al haber designado hace tiempo el alemán como lengua común, el ejército era diferente. Como correspondía a un país formado por la unión de varios estados bajo la dinastía de los Habsburgo, estaba claramente fragmentado en ejército húngaro, ejército austríaco y ejército croata. Desde la cadena de mando y la organización hasta los objetivos. No existía coherencia interna. Por ejemplo, Hungría. El objetivo supremo del gobierno de Budapest en esta guerra era preservar el territorio. Eran leales a la casa de los Habsburgo y participaban activamente en la guerra, pero carecían de particular interés en expandir territorio. ¿Serbia? Ni siquiera deseaban anexionarla. La expansión del frente serbio fue completamente por voluntad de Austria. De hecho, cuando el frente serbio se expandió y el frente polaco se intensificó, las fuerzas de oposición radical comenzaron a ganar poder en Hungría. Prueba de ello eran figuras como Mihály Károlyi, Michael A. Károlyi, que ahora recibía todo el respaldo de los húngaros. Que las motivaciones para luchar difirieran según la región era un factor crucial en la baja moral, pero los problemas no terminaban ahí. El imperio austrohúngaro ni siquiera estaba preparado para declarar la movilización desde el principio. Aunque la artillería austríaca destacaba entre las mejores del mundo, tanto que incluso Alemania la importaba, su capacidad de producción de proyectiles era limitada. Podían reclutar tropas indefinidamente, pero sus sistemas de reserva y servicio militar obligatorio no estaban bien consolidados en todo el imperio como lo estaban en Rusia, Alemania y Francia. Como el ejército era reducido y poco desarrollado en proporción a la población, el nivel de los comandantes no solo era deficiente, sino que su número era extremadamente escaso. Este problema persistió incluso después de 2 años de guerra, lo que derivó en una dependencia de Alemania para numerosos aspectos del mando. Evidentemente, esto no podía ser eficiente. Sobre todo. Han transcurrido 3 años. En una era donde el ejército regular estaba completamente aniquilado y todos competían por demostrar su capacidad de combate con tropas reclutadas, Hungría comenzó a manifestar diferencias cualitativas incluso internamente. Aunque el ejército austrohúngaro se conocía comúnmente como ejército común, Common Army, internamente las unidades se dividían por región y país de origen, y los gobiernos locales naturalmente respaldaban prioritariamente a las unidades de su región. Es decir, la administración y el ejército que originalmente no funcionaban como una entidad unificada, ahora también exhibían diferencias de nivel internas. Los comandantes alemanes no desconfiaban del ejército austrohúngaro sin motivo. Entonces, ¿qué ocurría con el ejército ruso después de sufrir dolorosas pérdidas hace un año? ¿Ha aumentado? Se mantuvieron a resguardo durante un año después de las batallas del año anterior. No esperaba que no solo se recuperaran sino que incrementaran sus fuerzas. ¿Por qué ha aumentado tanto el frente balcánico? ¿No se habían reducido las tropas en Rumanía? Es por Bulgaria. No son normales. Han reclutado 1/4 de su población. No, ni siquiera es reclutamiento. Sin voluntad propia no se podría reunir tal ejército. ¿Han apostado el destino de su nación en esta guerra? Más que eso, en realidad, son gente que se ha estado preparando desde 1913 para apuñalar a Serbia por la espalda. Bulgaria, este país obsesionado con la venganza.
Con una larga vida colonial y 2 guerras, su territorio debería estar no solo empobrecido sino devastado, y comenzaban la Gran Guerra movilizando al 25% de su población desde el principio. Durante la Segunda Guerra Balcánica, lucharon 1 contra 5 contra países vecinos incluso cuando la derrota era evidente. Es mejor no tratar de entenderlo. Yo también me rendí. Observando el estado de ese país, podría ser que el elan vital que proclamaba Francia, es decir, la teoría del espíritu, realmente existía. Aunque la fuerza motriz no era el valor, patriotismo, moral y camaradería del que hablaba Fox de Francia, sino más bien un deseo de venganza que nublaba la razón. Aunque nosotros contratamos a Bulgaria como mercenarios, no era nuestra intención reclutar a un país tan enloquecido. Si no hubiéramos negociado con Bulgaria y Serbia el año pasado, el gobierno provisional serbio y también Grecia habrían sido destruidos. El ejército regular griego no puede detener a Bulgaria de ninguna manera. Yo también lo veo así. Las palabras de Kuropatkin eran acertadas. Parecía que para derrotar a ese país, necesitaríamos el ejército de una gran potencia como Rusia, Francia o Inglaterra. No. Incluso con ellos, desde aquí no podía imaginar cuántas tropas y tiempo se requerirían para someter la capital de Bulgaria. Después de todo, en la historia original, era un país que derrotaba a todos, ya fueran tropas francesas o británicas. En contraste, Serbia ahora solo contaba con un ejército de unos 150.000 hombres bajo el control del gobierno provisional. Y ni siquiera disponían de diversas ramas militares, solo eran infantería con rifles, un ejército escuálido y demacrado. Por cierto, el frente italiano seguía estancado en el Isonzo. Debía ser la 9ª batalla del Isonzo o algo así, y había rumores de que últimamente combatían moderadamente y se retiraban declarando empate. Aunque las bajas seguirían siendo de decenas de miles. En conclusión, la situación en el sur Balcanes es más favorable que el año pasado. ¿Podemos trasladar tropas del frente oriental allí? Eso es difícil. En el frente oriental siempre necesitamos mantener un número de tropas igual o superior al enemigo solo para mantener el frente. Es una lástima. Kuropatkin parecía seguir considerando que el ejército alemán era superior al ruso. No podía refutarlo realmente. Durante los últimos 3 años de combates contra Alemania, nuestro ejército imperial solo había comprendido lo incompetente que era el ejército japonés. El hecho de estar agradecidos por una proporción de bajas de 1-1 era bastante revelador. Con la caída de Falkenhayn, Alemania probablemente no buscará una guerra de desgaste a menos que sea necesario. Ya no habrá más campos de batalla con intercambios equitativos. El ejército del Imperio Dual tiene mínimo 2 millones. Incluso rascando el fondo del barril urgentemente, ¿no superarán los 4 millones? ¿Qué sucedería si distribuyen bien esas tropas entre Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Serbia, Albania e Italia? Antes de que pudiera analizarlo, Kuropatkin ofreció una respuesta cargada de convicción. Absolutamente. Es absolutamente imposible que contengan todos los frentes. Hasta ahora han podido defender Polonia gracias al ejército alemán, pero ahora Alemania no tendrá tiempo para ayudar al Imperio Dual. Habrá una brecha sin importar dónde. Dicen que Alemania sufre en 2 frentes. Era hora de que el Imperio Dual sufriera en 5 frentes. Estampé mi sello oficial en la orden que me presentó Kuropatkin. Era momento de presenciar la verdadera ofensiva Brusilov de la historia. ¿Era la caballería ahora solo una reliquia inútil en la guerra? Sobre esta cuestión, Brusilov podía responder con seguridad no, al menos en lo que concernía al frente sur. Teniente General Mannerheim, C. Mannerheim. ¿Qué harás cuando Finlandia se independice? Probablemente no inmediatamente después de la guerra, pero tendré que elegir. Si vivir como finlandés o como ruso. Sí, llegará el momento de elegir. ¿Desea que me quede? ¿Por qué me pides mi opinión? Es tu elección. Estar en el frente junto a un discípulo que había formado durante su época como director de la escuela de caballería constituía un gran consuelo para Brusilov, pero cuando reflexionaba sobre el futuro, este momento le resultaba algo melancólico. Así como el general Dukovsky me situó en esta posición, yo también tendré que dejar a alguien. Brusilov tuvo que admitir que su vida ya entraba en su ocaso. Era demasiado mayor.
Contra su voluntad, ya le resultaba imposible comandar directamente el combate como caballería, y con el paso del tiempo, la caballería se convertiría en una reliquia. En realidad, Brusilov se resistía a aceptar que la caballería fuera ahora una rama destinada a la extinción. No deseaba contemplar ese espectáculo ni enfrentar el proceso y su desenlace. Por eso le resultaba aún más doloroso el hecho de que Mannerheim fuera finlandés. Al igual que él, proveniente de la caballería. Regimiento de Caballería, Escuela de Estado Mayor, Comandante del Regimiento de Caballería, participación en la Guerra Ruso-Japonesa, expedición a China, exploración de Asia. Más allá de su impresionante historial, desde la perspectiva de Brusilov, no existía en todo el imperio un jinete con una agresividad más apropiada. Bueno, aunque Finlandia logre la independencia política, nos separaremos de la noche a la mañana. De todos modos, los dos países son prácticamente uno solo. Que incluso los ejércitos sean uno solo, eso es otra cuestión. ¿Quién sabe? Tal vez los dos países entren en guerra en pleno invierno dentro de unas décadas. Bueno, una guerra en Finlandia donde la nieve normalmente llega hasta la cintura. He oído que en el frente occidental la guerra de trincheras se detiene apenas llega noviembre. Solo es un ejemplo. Brusilov, quien había improvisado ese ejemplo, sondeó a Mannerheim. Aunque es seguro que el zar no será quien inicie una guerra contra Finlandia, si aún así ocurriera, yo definitivamente defendería a Finlandia. TSK, ¿no podrías al menos decir por cortesía que abandonarías tu patria por Rusia? Ni siquiera frente a mí. El imperio ruso que yo conozco no es un país que confíe en alguien que abandona su patria. Aunque le irritaba este discípulo que no cedía ni una palabra, por eso mismo le resultaba más tentador. No quería enviar a Finlandia a un jinete con tales convicciones firmes y una determinación inquebrantable. Más allá de eso, quizás Brusilov esperaba que Mannerheim pudiera incluso transformar el futuro de la caballería. La última vez conquistaste la ciudad de Krasnik, por tu cuenta, ¿no? ¿Qué tal si lo intentas de nuevo? Yo. Soy solo un teniente general. Ponga a alguien más al frente. ¿Qué, temes a las ametralladoras? Las ametralladoras son insignificantes aquí en el sur. Este es el sur, donde no hay trincheras, ni murallas, ni ríos. ¿Qué significa eso? Significa que la movilidad sigue siendo lo más importante. Veo que no tienes miedo. Nadie puede convertirse en mariscal. Ni Kuropatkin, que dirige esta enorme guerra desde su escritorio, puede alcanzar el rango de mariscal, ni Román Kontrachenko, el gran general del Frente Oriental, ha llegado a una mariscal de campo. Sin embargo, no todos los generales son iguales. El mejor comandante ofensivo del imperio, comandante de grupo de ejércitos que incluso llegó a ser jefe del Estado Mayor General, sin importar cómo. Alexei Brusilov, consciente del peso de su propio nombre, estaba decidido a mantener a este Mannerheim a su lado. Si llega a general, incluso si el Gran Ducado de Finlandia se independiza militarmente después de la guerra, permanecerá en el ejército ruso. Incluso si no era así, Brusilov no pensaba dejar escapar fácilmente a Mannerheim. Exceptuando al general Max Montan, Mannerheim era el finlandés más exitoso en el ejército imperial, así que él mismo debía retenerlo para impedir su regreso. Ya que lo comprendes tan bien, prueba estar al frente. Ve y demuestra lo que puedes hacer, ya sea penetrando las líneas o aniquilando al enemigo. Si tienes éxito, comenzaré por cambiar esas charreteras en tus hombros. ¿Puede decidir eso así sin más? La promoción de generales es gestionada por la Cancillería Imperial, y para los rangos superiores solo es posible con la aprobación del zar. Siempre hay excepciones. Yo mismo fui ascendido a general después de que el general Dukovsky tuviera un encuentro con el primer ministro Witte. Mannerheim quedó atónito al conocer la verdad sobre el linaje de los generales de caballería que se convertían en héroes de guerra, pero Brusilov se mantuvo inflexible. ¿Te retirarás sin convertirte en general de caballería del ejército? El milagro de ver a su maestro y superior Brusilov, quien siempre pareció impecable como un aristócrata de buena familia con educación de élite, comportándose hoy como un matón callejero. Sin embargo, lo que más estremecía el corazón de Mannerheim era general del ejército. El rango de general del ejército, que incluso con suerte, oportunidad, conexiones, linaje y habilidad, resultaba casi inalcanzable.
ese rango que no portaba insignia alguna, indicando que más allá de las 3 estrellas de teniente general, ya no había que preocuparse por las estrellas. Más allá de la tentación, parecía que el significado de toda su vida estaba contenido allí. Sin embargo, la ambición fue efímera, y Manren negó con la cabeza. Me conformo con la Orden de San Jorge de 4ª clase que recibí en el 14. No eres de familia noble pero venida a menos. Veamos, ¿Román no se convirtió en conde después de la guerra ruso-japonesa? Ante la actitud de Brusilov que persistía en avivar su ambición, Mannerheim inquirió. Si realmente lo necesita, solo tiene que ordenarlo. ¿Por qué hace esto? Mannerheim. Este caballo que hemos montado toda nuestra vida, en realidad es un animal temeroso. Se detiene con el mero sonido de los proyectiles y reduce la velocidad si apenas salta un poco de tierra frente a él. El caballo es un animal miedoso, lo cual no corresponde con su tamaño. Pero un caballo bien entrenado, es decir, un caballo de guerra acostumbrado al combate, no se detendrá aunque una bomba de alto explosivo estalle justo a su lado menos que el jinete tire de las riendas. Lo que necesito ahora es ese tipo de caballería. No aquellos que se detienen porque les rozó una bala o porque el enemigo resiste con fuerza, sino caballos de guerra que galopan hasta la muerte. Yo no soy un caballo. Pero no te detendrás. Porque sabes mejor que nadie que no debes detenerte. La caballería sin movilidad es un cadáver. Su potencia de fuego es inferior incluso a la infantería, el combate montado es absurdo en la era actual y el combate individual es imposible. Por lo tanto, la mayoría de la caballería en este frente sur perecerá mientras avanza. Aunque conoce esto mejor que nadie, Brusilov necesitaba esa caballería que avanzaba. Para tomar posición un paso más rápido que el enemigo. Para atravesar las formaciones enemigas. Para confundir al enemigo, evitar que se reagrupe y finalmente aniquilarlo. No te estoy pidiendo que seas ambicioso ahora. Te estoy diciendo que puedes ser ambicioso si sobrevives a este campo de batalla. Si asumes el papel más peligroso y difícil, recibirás una recompensa acorde. ¿Qué dices, lo intentarás? Teniente General Mannerheim, partidario del progreso, capaz, consciente de su posición y que no abandonará su papel. Después de meditarlo un momento, asintió lentamente. Bien, tengo expectativas. En el campo de batalla no hay fracaso para la caballería. Porque al menor error ya estarían muertos. Sin embargo, sí tiene éxito. Este amigo apenas tiene 50 años. Seguramente aguante unos 20 años más. Capítulo 108. Por lo que sé, Brusilov es un comandante extraordinariamente agresivo y despiadado. En la historia original, ahora inexistente, incluso cuando contaba con una superioridad de 5 veces más tropas y 7 veces más potencia de artillería, siempre perseguía la aniquilación total y asignaba a sus tropas objetivos prácticamente suicidas. Se dice que el ejército alemán implementó el mando independiente a través del mando por misión. Sin embargo, Brusilov fue el pionero en ejecutar una penetración independiente en el ejército ruso. Él comprendía perfectamente que el ejército ruso jamás podría emular al alemán. Por eso, como comandante, concentró todo el poder de decisión en sí mismo y ordenó a sus soldados subordinados que avanzaran hasta el límite de sus fuerzas. Y ahora. Escaso uso de artillería pesada y alta proporción de artillería ligera y caballería. La diferencia en tropas de caballería con el enemigo es realmente de al menos 3 veces. ¿Esto es correcto? Según tengo entendido, el Imperio Dual posee la segunda mayor caballería de Europa, ¿cómo puede existir una diferencia tan abismal? Efectivamente. Además, están utilizando activamente camiones y motocicletas. Los vehículos blindados enviados desde Varsovia fueron abandonados en su totalidad durante la primera batalla. Esto es una completa locura. A diferencia de la historia original, Brusilov dispone ahora de suficientes tropas, poder de fuego, personal de Estado Mayor y suministros. Esto significa que sus hombres no se ven obligados a entablar combates cuerpo a cuerpo con bayonetas o sables por falta de munición, ni a realizar penetraciones individuales por escasez de tropas. Sin embargo, al escuchar los informes que llegan desde el Frente Sur. En el Frente Sur no se establecen trincheras. Incluso cuando las construyen, estas no están interconectadas. No obstante, el general Brusilov mantiene una distancia extremadamente cercana con el enemigo en retirada. ¿Se trata de una persecución?
En parte sí, pero principalmente porque el objetivo es la aniquilación del enemigo, no la ocupación territorial como en los frentes occidental y oriental. El frente sur es inmenso. No es simplemente que la línea del frente sea extensa, sino que es tan vasta que sus límites se vuelven difusos. Es tan amplio que hay zonas donde las tropas salen a combatir y se cruzan sin encontrarse, o construyen trincheras sin avistar al enemigo durante un año entero. Esto se debe a que han agrupado toda la región desde Polonia hasta Eslovaquia, Hungría, Ucrania y Rumanía como frente sur, lo que resulta en una densidad de tropas ridículamente baja. Aún así, es excesivo. También me parece desmedido. Ya puedo anticipar los comentarios de nuestros enemigos sobre tártaros y mongoles. ¿Qué sentido tiene arriesgar tantas vidas en la persecución de un enemigo en retirada? Esto también provocará considerables bajas en nuestras filas. Por supuesto, eso significa que aumentará el número de enemigos muertos y prisioneros. ¿No le habrás dado alguna directriz sobre la necesidad de una ofensiva contundente debido a la presión de Europa Occidental? No. Simplemente ocurre que el general Brusilov tradicionalmente hace caso omiso al Estado Mayor General y actúa según su criterio. Ya veo. Efectivamente, ¿cómo podría una persona cambiar tan fácilmente? Este es el Brusilov que conozco. Un hombre que ignora a sus superiores y está dispuesto a sacrificarse para lograr lo que considera correcto. Dado que el ejército ruso otorga plena autoridad a los comandantes de grupos de ejércitos y teatros de operaciones, probablemente nadie lo detenga, pero me pregunto si quedará alguna unidad de caballería en este país después de esta batalla. Aunque las tropas del sur de Brusilov avanzan hasta la extenuación, es enero, todavía en pleno invierno gélido. Al entrar en el tercer año de guerra, significa que también nosotros continuamos la contienda consumiendo no solo nuestra resistencia física básica sino nuestra propia fuerza vital. Dicen que los hombres franceses mueren por trabajo excesivo en la retaguardia y por heridas de bala en el frente. Lo mismo nos ocurre a nosotros. La tasa de desempleo más baja en la historia del imperio. Extraordinario aumento en los ingresos familiares. El salario se duplica si tanto el esposo como la esposa trabajan. A estas alturas, parece inevitable que también comencemos a debatir sobre el abandono del patrón oro o su prohibición total. Diferencia histórica en el tipo de cambio rublo-libra. El patrón oro, bajo ninguna circunstancia se puede abandonar. ¿Te haces rico solo por respirar? Esa es Rusia. No es que nos hayamos enriquecido, sino que aquellos que abandonaron el patrón oro se han convertido en mendigos. Bueno, ¿no viene a ser lo mismo? Cuando una guerra se prolonga, inevitablemente toda la responsabilidad recae en el gobierno y las críticas también alcanzarán a quienes estamos en la cúspide. Como implementamos elecciones regulares a partir de 1916, la Duma estatal también comenzará a debatir sobre el fin de la guerra. El imperio dual es un estado de 10 nacionalidades. Según las investigaciones, los ciudadanos del Imperio Austrohúngaro, impresionados por la declaración de Petrogrado, anhelaban separarse en 10 estados independientes, mientras crecía el número de pacifistas que clamaban por la paz. Kokopsov, ¿continúas manipulando a la prensa en estos días? ¿Qué significa esto? Ya no estamos en la época de las purgas de la Ojrana. No, de ninguna manera. Entonces la Duma está observando la prolongación de la guerra. ¿Esos que no hacen más que hablar y quejarse? ¿Nuestros ciudadanos imperiales desean la continuación de una guerra que ha segado millones de vidas? Aunque no he salido de la capital desde el tricentenario de los Romanov, ¿acaso creen que soy tan ingenuo? Si esto es un intento de vendarme los ojos, quizás deberíamos considerar seriamente restablecer la Ojrana como en la época del director Sekerzensky. Su Majestad, ¿me permite ofrecer una explicación? Adelante. Si bien las bajas no son pocas, ¿cuántos de los más de 170 millones de ciudadanos imperiales han experimentado directamente el dolor de perder a un familiar? La proporción debe ser reducida. Además, nuestros ciudadanos imperiales han sido tradicionalmente pobres. Los campesinos apenas han logrado acumular algunas tierras como propiedad, y los trabajadores viven al día. Sin embargo, es evidente que su situación económica ha mejorado desde el inicio de la guerra. Aunque modesto, sus ingresos han aumentado. No obstante, incluso así, la vida controlada por el Estado resulta asfixiante, y la gente instintivamente intentará liberarse de ella. Sobre todo, el imperio ha crecido.
El territorio se ha expandido y las victorias consecutivas han unificado el espíritu de los ciudadanos imperiales. La Duma estatal. Ellos comprenden mejor que nadie la gravedad de las finanzas nacionales y los efectos nocivos de una guerra prolongada, pero, ¿quién se atrevería a clamar por el fin de la guerra durante la temporada electoral? Nadie, excepto excéntricos como el diputado Beren Volkov. Entonces estos artículos dicen la verdad. Para expresarlo más directamente, ¿qué tan grave puede ser la situación actual comparada con la de hace 20 años? Hace 20 años. Una época en que la gente moría naturalmente de hambre durante las hambrunas, los trabajadores dormían suspendidos como cadáveres en tendederos o habitaban en ataúdes, y sus ganancias se consumían durante toda la vida pagando deudas. Una época en que el trabajo forzado, el reclutamiento forzoso y la expropiación forzada eran cotidianos, y la muerte acechaba demasiado cerca de la vida diaria. ¿Qué tan bajas eran las expectativas de los ciudadanos de este país? Esta Rusia que a mis ojos sigue siendo insuficiente y repleta de carencias. Ellos están verdaderamente agradecidos y satisfechos. Incluso si tienen quejas, las expresan y satisfacen a través de otros medios. Alguien asegura que eso es suficiente. Finalmente hemos derrotado al Imperio Otomano, contra el que luchamos durante 400 años. Hemos unificado Polonia, y nuestro poder se extiende hasta Asia, haciendo insignificante la historia del yugo tártaro. Cuando toda la tierra del antiguo Imperio Romano Oriental ha caído en nuestras manos debido a la guerra, ¿qué ciudadano imperial se atrevería a cuestionar el rumbo de este estado? Todavía es insuficiente. Nuestros competidores son más prósperos que nosotros. Basta con observar el florecimiento de los Estados Unidos. Pero los ciudadanos imperiales desconocen esa realidad. Sus únicos puntos de comparación son su propio pasado y la generación anterior. Originalmente este país estaba destinado a colapsar en 3 meses. Debido a una revolución fallida, sufriría durante otro siglo y quedaría en la historia como un país mediocre, con una brecha imposible de cerrar. ¿Y este país? El imperio aún conserva la fuerza para hacer la guerra. Ha cambiado profundamente. Al percibir esa transformación, mientras reflexiono que mi reinado no ha sido en vano. Tal vez no sea necesario apresurarnos a concluir la guerra. Considero que el conflicto podría prolongarse un poco más. No demasiado, solo un poco más. Incluso si el imperio austrohúngaro sucumbe, para que el frente occidental sufra más. Enero. Una colosal explosión sacudió Kingsland, Nueva Jersey. La fábrica de la compañía de municiones C&F, con sede en Canadá, estalló, y cuando el polvorín que almacenaba los proyectiles producidos también voló por los aires, las llamas resultantes devoraron instantáneamente todas las fábricas y edificios circundantes. Afortunadamente no hubo víctimas mortales, pero dado que ocurrió una misteriosa explosión en una fábrica rodeada por muros de concreto de 12 pies de altura, incluso antes de que los investigadores federales pudieran indagar, los ciudadanos ya tenían certeza sobre los responsables. La fábrica de municiones está vigilada por guardias armados las 24 horas, pero dicen que el fuego se propagó sin tiempo para controlarlo. Esto es imposible si no es un incendio provocado. Esto debe ser obra de los agentes Boche. La temible mano de Alemania se ha extendido hasta el Nuevo Mundo. Aunque podría parecer otro caso común de sabotaje alemán como los anteriores, esta vez el momento fue especialmente inoportuno. Justo cuando Woodrow Wilson estaba programado para pronunciar un discurso anti-alemán días después, abogando por una paz sin victoria peace without victory. Naturalmente, debido a este ataque, el discurso de paz sin victoria no encontró mucha simpatía dentro de Estados Unidos, y la semana siguiente, el barco mercante civil Laurentic se hundió en aguas irlandesas. Sin embargo, Wilson, quien era obstinado en sus principios y creía firmemente en la doctrina Monroe, no modificó la política nacional de manera precipitada. Simplemente rompió las relaciones diplomáticas con Alemania, citando la retirada del compromiso Sussex y los ataques hostiles previos. Pero con cada día que transcurría, los costos de transporte marítimo están disparándose. Los barcos mercantes británicos no pueden cruzar el Atlántico debido a la operación submarina sin restricciones. Debemos tomar medidas inmediatas. Ahora hunden los barcos mercantes civiles sin siquiera inspeccionarlos. Algo estaba colmando una diferencia de apenas 3% en el lado opuesto de la doctrina Monroe.
Señor presidente, el embajador en Reino Unido, Walter H. Page, ha transmitido el contenido de un telegrama alemán interceptado por la inteligencia británica. ¿Cuál es el contenido? Afirman que si Estados Unidos entra en la guerra, reconocerán como territorio legítimo y proporcionarán apoyo financiero a México si ataca el sur de Estados Unidos. ¿Acaso ignoran que estuvimos rastreando México hasta febrero intentando capturar a Pancho Villa? ¿Preservación territorial? ¿Apoyo financiero? Es una absurdidad que no requiere investigación. ¿Cómo podría Alemania, que padece una guerra en dos frentes, brindar apoyo o asistencia a alguien? Esto no es más que una estratagema para provocar un ataque al sur de Estados Unidos, entorpecer las exportaciones de armas y evitar que dirijan su atención hacia Europa. En este momento, Woodrow Wilson enfrentaba dos alternativas. La primera, sepultar el incidente. La opción de minimizar y encubrir el suceso, tratándolo como información de inteligencia poco fiable para preservar la tradicional doctrina Monroe. La segunda era amplificar el incidente. Revelar directamente a la prensa y al público la información transmitida por el embajador Page para exponer la hostilidad alemana. Doctrina Monroe, antibelicismo, aislamiento, independencia, seguridad, paz. Mientras estas palabras, que constituían sus ideales políticos y convicciones de toda la vida, atravesaban su mente, Wilson reconsideró una vez más la esencia de esta doctrina Monroe. La antigua política exterior de esta nación. Una política de aislamiento y no intervención mutua. Sin embargo, ¿realmente podría afirmarse que mantener silencio ante este telegrama Zimmermann era proteger la paz? Wilson no podía responder con certeza. Sobre todo. Mi segundo mandato permanecerá inmutable. Las elecciones concluyeron el año anterior. Es decir, este sería el último mandato de Wilson. La deliberación de Wilson no se prolongó. Hoy, Estados Unidos ha sido señalado como país enemigo por una nación. Pretenden sumir a este país en el caos manipulando a nuestros vecinos del Nuevo Mundo desde las sombras. Su elección fue la segunda. El nombre a ese país es Alemania. En este momento, hago público el incidente del telegrama Zimmermann. El futuro de esta nación democrática lo determinaría el pueblo. Capítulo 109. El presidente Wilson hizo público el contenido del telegrama Zimmermann, agravando la situación. Esto fue completamente inesperado. Creo que es la primera vez que me sorprende ver que la historia sigue exactamente su curso. Conociendo a Estados Unidos, pensé que en este momento favorable para los aliados, en lugar de entrar en la guerra, simplemente se concentrarían en aumentar sus exportaciones. ¿Operaciones submarinas sin restricciones? De todos modos, la mayoría de los barcos mercantes británicos y franceses van directamente a los puertos estadounidenses a recoger armas, así que no debería ser gran preocupación, y sobre todo, el acreedor no va a quebrar. Si no hay probabilidad de perder el dinero, Estados Unidos no tiene razón para ir a la guerra en nombre de sus acreedores. El contenido del telegrama Zimmermann solo era hipotético en caso de que Estados Unidos entrara en la guerra. Considerando los incidentes y actos terroristas que han provocado su ira hasta ahora, uno podría pensar que esta reacción llega tarde. Debemos interpretarlo como una explosión de tensión acumulada. En marzo, aunque aún no hay noticias oficiales sobre una declaración de guerra o participación, es evidente que Estados Unidos está ardiendo. El presidente Carranza de México envió una respuesta rechazando el telegrama Zimmermann, pero Estados Unidos ignora esto por completo y está sumido en la paranoia de que México y Alemania están conspirando para realizar actos terroristas en todo su territorio. Es una reacción absurda considerando que apenas a principios de este año, el ejército de Pershing violó el territorio mexicano. Toleran muertes civiles, sabotajes, ataques a fábricas y manipulación de la opinión pública, pero no pueden tolerar un solo telegrama. ¿Ahora? Ciertamente sigue el curso de la historia. El momento coincide perfectamente y la cadena de eventos parece muy lógica y racional, pero... Kokochkov, si yo fuera Wilson, definitivamente no participaría en la guerra. ¿Cambio en la opinión pública? ¿Animosidad alemana? No. Esas cosas no pueden destruir la doctrina Monroe que ha persistido durante casi 100 años. Estoy de acuerdo. Hace 2 meses, Estados Unidos compró las Indias Occidentales danesas por $25 millones. Es un país cuyas ambiciones se satisfacen con la adquisición de un solo territorio. Ese es el tipo de país que es.
Si yo sentía ambiciones similares a las de Gran Bretaña en India hacia la República de China, ellos se conforman con un simple territorio. Si Estados Unidos hubiera sido un país que constantemente proyectara su poder al exterior, lo entendería. Pero Estados Unidos no ha tenido grandes conflictos con otros países desde su guerra de independencia. La guerra hispano-estadounidense fue solo un intercambio de disparos entre barcos en el mar. Sobre todo, están tratando de subirse al carro de una guerra que ya está prácticamente ganada. Estamos en medio de derrotar a Austria-Hungría y de repente hablan de entrar en la guerra. Tal vez están saltando porque la victoria parece segura. Podría ser. Pero no creo que sea solo eso. ¿Están entrando tarde para recoger las sobras? Es cuestionable si eso compensará los enormes costos de guerra y daños. El cambio de actitud de un país que automáticamente ganaría solo manteniéndose al margen. Aunque lo entiendo lógicamente, es una situación difícil de celebrar por completo. Después de observar con interés los rápidos cambios en la política del nuevo continente durante un par de meses, los pedidos británicos de proyectiles han disminuido. Se espera que las exportaciones al Mar Negro disminuyan en general. La operación Ancre en el frente occidental, que comenzó en enero, ha terminado. El Alto Consejo de Guerra ha cancelado los planes de expandir el campo de batalla del Somme en primavera. En Noyon y Bapaume, Alemania ha retirado sus líneas y reducido sus divisiones estacionadas. Parece que el frente occidental entrará en un período de descanso. Algo que el Imperio ruso desconoce está sucediendo. Su Majestad, el presidente Woodrow Wilson ha solicitado al Congreso una declaración de guerra. Justo ahora. Justo cuando estamos desafiando el frío invernal para derrotar al Imperio austrohúngaro. Precisamente cuando Alemania se retira, Gran Bretaña y Francia relajan sus líneas, las exportaciones al Mar Negro disminuyen y Estados Unidos se prepara para entrar en la guerra. Aunque aún no hay pruebas concluyentes, mis décadas de experiencia como gobernante hacen sonar las alarmas. Nuestro ejército. La aparición de un nuevo jugador es un intento de contener a nuestra Rusia. Mientras no nos retiremos de la guerra, la hemos ganado. Creo que esta victoria quedó asegurada cuando ganamos las batallas del Frente Oriental en 1915. En términos de capacidad bélica, cuanto más se prolongue, Alemania nunca podrá superar a Europa Occidental con Estados Unidos ni a Europa Oriental, y están destinados a morir de hambre entre los países de la Entente. Esta realidad tan clara probablemente explica por qué Francia recluta tropas entre lágrimas de sangre y por qué la vez se vacía y se llena repetidamente. De todos modos, vamos a ganar. Aunque ahora sea un poco difícil y complicado, al final ganaremos. Pero si analizamos más detalladamente esta relación entre Europa Oriental y Occidental, es similar a un juego de suma cero. Cuando un lado pierde, el otro gana. En la guerra, incluso perder menos puede considerarse una ganancia, así que incluso siendo aliados, Europa Oriental y Occidental no pueden evitar desear que el otro sufra más pérdidas y dificultades. Este egoísmo básico es natural incluso a nivel individual, no solo nacional, pero con la aparición de este nuevo peso en la balanza, parece que las relaciones cambiarán. Estados Unidos, el país que domina un continente entero por sí solo. Ese país, que ha asumido no solo el suministro de material bélico sino también los costos de guerra de Europa Occidental, es un gran contrapeso, quizás comparable al peso de nuestra Rusia. Y en abril, se oficializó que este contrapeso sería lanzado al frente occidental. Hasta aquí, parece que el ambiente general de la guerra mejoraría ya que el frente occidental se fortalecería. Sin embargo, debíamos reconocer que la entrada de Estados Unidos en la guerra era en beneficio de Francia e Inglaterra. El Alto Consejo de Guerra dice que la próxima ofensiva no será posible hasta dentro de al menos un mes. ¿No habían dicho que realizarían la ofensiva Nivelle hacia Bélgica en el norte? Ha sido cancelada. Parece que están ignorando las continuas peticiones del ministro Rüdiger. Que siga insistiendo. El general Brusilov ya ha entrado en Eslovaquia. La entrada de Estados Unidos no ayuda en absoluto a derrotar a Austria-Hungría. No, al contrario, su participación ha aumentado inmediatamente la presión sobre nuestra Rusia. A estas alturas, intentar crear un ambiente de negociación individual no funcionaría como antes. La derrota de Alemania ya está asegurada. Yo tampoco tengo intención de terminar la guerra sin obtener mi parte de Alemania. Quizás.
Espero que sea solo mi paranoia, pero quizás. Europa Occidental y Estados Unidos podrían estar uniéndose para contenernos. Puede que aún no sea así. Estados Unidos podría volver a su Monroe después de la guerra. Pero claramente se acercarán más entre ellos. Mis pensamientos ahora se extienden más allá de la simple balanza entre este y oeste. Estados Unidos debe tener descontento en Asia. Inglaterra obviamente no verá con buenos ojos nuestra salida al Mediterráneo. Francia, es demasiado pronto para juzgar. ¿Quién se devoró a China después de la guerra ruso-japonesa? Rusia. ¿A qué país se unió finalmente Japón? A Rusia. ¿Quién tiene la hegemonía desde Manchuria y Corea hasta parte del Pacífico Norte? Rusia. Naturalmente, esto debe incomodar a Estados Unidos, y el acuerdo Witte-Taft nació para evitar conflictos con nuestra Rusia. Sin embargo, cuando China se convirtió en la República de China y la influencia de nuestra Rusia sobre Corea-Japón República de China creció día a día, ese acuerdo debe haber resultado bastante insatisfactorio. ¿Por qué Taft limitó su área de influencia al sudeste asiático en ese momento? Volviendo a Europa. Aunque dicen que el gran juego ha terminado, a Inglaterra debe molestarle enormemente nuestra presencia en el Mediterráneo, especialmente hasta Jerusalén. No, más que molestia, querrían quitarnos las manos de encima, empujarnos de vuelta al Mar Negro y bloquearnos con su armada. A Francia no le importa ni el frente oriental ni el frente sur, solo quiere sacar a Alemania de su territorio. Son el tipo de gente que vendería su alma al diablo solo por tener la cabeza de Alemania. Los tres países tienen objetivos diferentes, pero el resultado al que llegan es similar. Ganar la guerra y reducir la influencia de Rusia. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo empezasteis a estar tan unidos? Si mi hipótesis es correcta, esto es una amenaza seria y quizás el mayor obstáculo para Rusia después de la guerra. Por las enormes bajas en el Somme y Verdún. ¿Están resentidos porque nos comimos primero Constantinopla y Polonia? ¿Por qué económicamente estamos menos arruinados y podemos competir con Estados Unidos en exportaciones? Sin embargo, por más que repaso mis recuerdos, no hemos hecho nada que pudiera provocar a los tres países. No, no. Hay una cosa, sí. Más que una provocación, fue una declaración de la dirección futura de Rusia. Existe. La declaración de Petrogrado. El principio de autodeterminación nacional. Estos locos por las colonias. Nosotros nos quedamos a medio camino, garantizando la independencia de los países vecinos y manteniendo solo el pretexto para intervenir, pero ellos lo habrán interpretado de manera diferente. Al igual que Alemania, frustrada por no poder tener colonias, apoyó la independencia de Marruecos. Francia e Inglaterra. Los dos imperios coloniales deben haber sentido gran antipatía por mi declaración. Y Estados Unidos. Ambas cosas, supongo. Son unos hipócritas que quieren tener tanto el imperialismo como el aislacionismo bajo la doctrina Monroe. Estados Unidos, que intervino en Sudamérica creando gobiernos títere y falsos regímenes, y estableció colonias como Filipinas, pero que quiere mantener su superioridad moral sin asumir responsabilidades. La guerra debe continuar. A estas alturas no podemos cambiar el curso de la guerra. Esta sospecha, no, en realidad es casi una certeza, pero solo con esto no podemos terminar la guerra o cambiar de bando ahora. Esto no es posible ni siquiera para un monarca absoluto como el zar. Ministro de Asuntos Exteriores Sazonov. ¿Hay algún indicio de que Estados Unidos abandone el aislacionismo? Por lo que sé, no. Su decisión de entrar en la guerra es resultado de la combinación de animosidad hacia Alemania y simpatía por la Entente, pero son un país lejano. Yo también lo veo así. Son como un país con trastorno de personalidad múltiple sin consistencia. La lucha entre sus múltiples personalidades continuará. Sin embargo, una vez que se establezca la estructura entre Europa Occidental y Oriental, probablemente se pondrán del lado de Europa Occidental. ¿Qué hay de Inglaterra? Aunque externamente son aliados, internamente debe haber muchos rumores sobre la invasión de India y la amenaza al Canal de Suez. Eso ha continuado desde la ocupación de Constantinopla. Se puede ver solo mirando al radical ministro de Marina, Winston Churchill. Incluso si aumentamos nuestra marina después de la guerra, maldición, nunca podremos vencer a Inglaterra en el mar. El Báltico, el Mar Negro, el Lejano Oriente.
En el caso más extremo, tenemos que defender 3 mares, así que ni siquiera podemos enfrentarnos cara a cara con Inglaterra en el agua, mucho menos oponernos a ellos. ¿Qué opina el primer ministro? ¿Qué pasaría si las relaciones con Francia, Inglaterra y Estados Unidos se deterioraran simultáneamente? ¿No sería la amenaza económica la más grande? Cualquier funcionario que haya vivido la Belle Époque lo sabe. El miedo al aislamiento y la exclusión de Europa Occidental. Yo también lo veo así. Cuando comience la reconstrucción económica de posguerra, la economía sin duda crecerá, nos guste o no, pero ¿podrá nuestra Rusia beneficiarse a ese crecimiento? No nos lo pondrán fácil. El boom que seguirá a la posguerra durará al menos 10 años. Si no podemos disfrutarlo, llevará a una brecha imposible de recuperar, y si lo disfrutamos, una Rusia más grande será contenida. No podemos renunciar a Constantinopla. Ya sea un gobierno militar o un régimen títere, debe estar en nuestras manos. Solo hace falta que el Mar Negro esté bloqueado durante un año para entender ese dolor extremo. Aunque la declaración de Petrogrado pudo haber proporcionado cierta chispa, en mi opinión la causa es una. El imperio ruso creció rápidamente en un corto periodo. Y demostró ese crecimiento demasiado claramente en la guerra. Con Estados Unidos involucrado, el frente occidental ganará. Aunque haya diferencia en el tiempo, eventualmente ganarán incluso solos. Sin duda será así. Además, el imperio austrohúngaro ya está cayendo en nuestras manos. Su guerra se está volviendo más fácil. Ahora Inglaterra no tiene prisa, y Francia no desespera. Porque pueden ganar incluso sin Rusia. Como mínimo, relaciones amistosas entre 3 países. En el peor de los casos, cooperación o alianza entre 3 países. Aunque no sea ahora, pensando en 10 años después, mi conclusión fue finalmente confrontación. Una confrontación inevitable. Porque esta competencia es inevitable ya que los mercados y territorios están limitados en todas partes. ¿Qué debería hacer? Me sumí en profundos pensamientos después de que todos se retiraran y me quedara solo. Y esa noche. A mi querido primo Billy. Después de mucho tiempo, envié un telegrama de saludo a Billy. Capítulo 110. El 6 de abril, cuando Estados Unidos declaró oficialmente la guerra al Imperio Alemán. Esta es verdaderamente una guerra justa. Como era de esperar, la justicia sigue viva. Churchill, reclinado en su silla, no ocultó su sonrisa mientras sostenía un cigarro en la boca. Jeje, piden una ofensiva para derribar a Austria-Hungría. ¿Y qué pasa con los números de la BEF? Aunque Erziger gritaba desde París pidiendo una ofensiva, los aliados anglo-franceses habían reducido su confrontación con Alemania. Ya no había más contenciones sin sentido durante todo el invierno, y la operación de contraataque que originalmente iba a movilizar 850.000 soldados de infantería, la ofensiva Nivelle, también fue cancelada. Aunque la reacción de Rusia se estaba volviendo intensa, sus gritos de angustia sonaban como una dulce armonía en los oídos de Churchill. ¿Cuándo fue que hundieron sin sentido a nuestra marina en el fondo del Mar del Norte, y ahora piden una ofensiva? Estos tártaros no entienden bien su posición. Esto es verdaderamente un cambio en la marea de la guerra. Una relación de superior a subordinado, ¿no es así? Las tropas expedicionarias estadounidenses, esos tipos de la AEF, están llegando. Ya no es solo nuestra guerra, eso quiere decir. Aunque es bueno que la victoria parezca segura, el general Brusilov está realizando una ofensiva general ahora, ¿no deberíamos mostrar algo de cooperación? ¿Creen que están realizando la ofensiva por nuestro bien? Son tipos que han luchado durante décadas contra el imperio austrohúngaro en los Balcanes. Están usando la autodeterminación de los pueblos como excusa para proyectar poder en los Balcanes y matar al imperio austrohúngaro. Kitchener, quien tuvo que ir 2 veces a Petrogrado a suplicar, también estaba algo incómodo con la cancelación de la ofensiva Nivelle, pero no dijo nada en particular. De hecho, él también estaba preocupado por el enorme número de bajas de la BEF en 1916. Todos los observadores militares estadounidenses se han unido como oficiales en servicio activo. Observadores militares y personal competente como el mayor James L. Collins ayudarán a acelerar el despliegue en combate de la EF. ¿No es así, Lord Edward? Eso es obvio. ¿Cuál es la reacción de Rusia? Últimamente los canales diplomáticos rusos están ardiendo, pero, bueno, se las están arreglando.
No sabemos sobre asuntos militares, no es nuestra jurisdicción, hablemos de esto después. Son frases que tengo en la punta de la lengua. Jeje, parece que están muy urgidos. Esto no es traición. Pensándolo lógicamente, es más razonable luchar con la AF estadounidense uniéndose a la BEF y GPN para formar el Frente Occidental, que construirlo solo con estos últimos. Deberían haberse contentado con lo que tenían. O al menos haber valido lo que comieron. ¿Quién les dijo que atacaran primero al Imperio Austrohúngaro? Aunque el Consejo Supremo de Guerra lo aprobó, fue claramente su influencia la que hizo que el ejército ruso pusiera más fuerza en el frente sur. Si simplemente hubieran cerrado los ojos y se hubieran lanzado hacia Berlín, incluso Churchill, por su propia conciencia, habría propuesto proceder con la ofensiva Nivelle. Pero el frente sur ya se ha expandido y ahora dicen que Estados Unidos viene tarde. Esto no es nuestra responsabilidad. Simplemente los tiempos no coincidieron. El Congreso estadounidense ya está aprobando frenéticamente todo tipo de suministros, materias primas y fondos, enfocándose en la expansión militar. Según ellos, esta guerra traerá reforma y democracia al mundo. Verdaderamente una era de gran progreso. Incluso esa declaración de Wilson parece atacar a Rusia como un estado medieval atrasado en el tiempo. La participación de Estados Unidos no solo afectó la línea del frente. Después de las derrotas consecutivas en el Somme y Verdún, el gabinete de coalición británico estuvo al borde de la división. El Partido Conservador, que ya se había estado rebelando contra el gabinete de coalición liderado por el Partido Liberal, estuvo a punto de renunciar en masa bajo el liderazgo de David Lloyd George, culpando de todo al Partido Liberal. Sin embargo, una nueva alianza tiende a unificar incluso internamente. Si Estados Unidos va más allá de las exportaciones y nos brinda apoyo, no hay razón para hacer solo cosas buenas en el Mar Negro. El ministro de Hacienda R. McKenna inmediatamente sugirió reducir las importaciones del Mar Negro. Por supuesto. Viendo el tamaño de la AEF, necesitamos considerar también hablar sobre el gobierno militar del Imperio Otomano. No, debemos empezar a presionar poco a poco desde ahora. David George, el ministro de Guerra que había estado peleando con McKenna durante 3 años, está de acuerdo. Me concentraré en fortalecer las tropas en el frente occidental en coordinación con ellos tanto como sea posible. Incluso Kitchener, quien era el segundo al mando después del primer ministro, raramente abandona su actitud obstinada. ¿No es esta una hermosa armonía? Esto es un gabinete de coalición y esto es una alianza. La entrada de Estados Unidos en la guerra tenía un gran significado para Gran Bretaña. Ya no necesitaban suplicar a Rusia. Ni ser presionados por Francia por tener pocas tropas. Ni que el gobierno se tambaleara cada vez que la BEF se reducía. Porque ese nuevo continente podría reemplazar a los pueblos nómadas. Mientras todos reían felizmente y hablaban sobre un futuro color de rosa por primera vez en mucho tiempo. Se ha interceptado un telegrama personal del zar al-Kaiser. Se recibió información que rompió el ambiente. Mi explicación fue simple. Una sugerencia de rendición disfrazada de saludos cordiales. ¿Es verdad? ¿Es realmente así? A pesar de vuestra descortesía, no he revelado el contenido del telegrama en detalle. Incluso compartí el breve rechazo de Billy. Sepan que cualquier indagación más allá de esto sería cruzar la línea. Aunque lo hice deliberadamente de manera obvia, viendo cómo los embajadores corrieron y se postraron, ahora entiendo cuán poco se mantienen los secretos de los telegramas en esta era. Al principio, probablemente vinieron a preguntar de inmediato solo porque detectaron la señal en la base militar sin conocer el contenido, pero sus pensamientos son obvios. Probablemente pensaron que era una negociación por separado. Pero Billy y yo hemos intercambiado cientos de telegramas desde antes, excepto los últimos 3 años, así que no hay nada extraño. De hecho, sugerir la rendición debido a la entrada de Estados Unidos, ¿no es bastante normal? Cualquier cosa más allá de esto solo la escucharé como un insulto. Por favor, no me hagan enojar. Lo sentimos. Si desea regresar por esto, así lo haremos. Está bien. Solo un telegrama. Todo lo que pasó fueron señales eléctricas. Sin embargo, aunque Billy recibió el telegrama, lo que yo quería verificar era la reacción de ellos. La reacción del embajador francés es muy interesante. Ahora que Estados Unidos se ha unido a la guerra, quieren la completa destrucción de Alemania.
Mientras que Gran Bretaña estaba al nivel de no será una negociación por separado, ¿verdad? Francia es más como absolutamente no. Nunca. Francia todavía nos necesita desesperadamente. Se dice que las cadenas de la venganza continúan hasta las generaciones futuras, pero parece que Francia quiere matar a Alemania en esta oportunidad para que las generaciones futuras ni siquiera puedan rebelarse. Gran Bretaña no parece muy diferente. Aunque no la matarán completamente, esperan establecer algo como una ley naval para que Alemania nunca vuelva a desafiarlos. Y yo. Me gustaría que Alemania sobreviva después de la guerra. Deseo que Alemania se recupere. No, deseo que así parezca. Después de todo, este telegrama también estaba lleno de contenido para Viri diciendo: si negocias ahora, podrías recibir menos golpes. Si esto es para mostrar al exterior, ¿no es demasiado? Conde Fredericks, esto es, por así decirlo, como evidencia judicial. Evidencia de que yo quería la supervivencia de Alemania. ¿Planeas salvar a Alemania? ¿Salvarla? Ellos morirán. Ya están muriendo. Si después de causar tanto daño los dejaran vivir normalmente, esos no serían países imperialistas. Desde el principio, esta guerra fue por un boleto para la expansión imperialista. ¿Cómo dejarían espacio para el perdedor? Sin embargo, Francia y Gran Bretaña se encargarán de matarla. Lamentablemente, nuestros esfuerzos serán en vano. Con la unión de Estados Unidos, que frustrantemente ignora las circunstancias del viejo continente y solo predica moralidad, podrían sobrevivir un poco, pero incluso así no tendrá gran significado. Sin embargo, por mucho que Gran Bretaña y Francia quieran matar a Alemania, a menos que la devuelvan a su estado pre-unificación, no morirá completamente. Si hay quejas de que es demasiado severo, eso significa que es manejable. Solo cuando no hay absolutamente ninguna queja, eso es verdaderamente severo. ¿Y las quejas de Alemania sobre la severidad? Se dirigirán hacia Europa Occidental. ¿Cómo escapar de la presión de Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos después de la guerra? Antes de eso, ¿cómo evitar que Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos se unan? Mi respuesta a estas dos preguntas es muy simple. Es posible si existe Alemania. Conde, no me importa si Alemania después de la guerra es un imperio o una república. De todos modos, nuestro límite será siempre Polonia. Al igual que Rusia, sin importar cuánto crezca y aumente su poder nacional, no puede controlar Suez frente a Gran Bretaña. Ya hemos alcanzado nuestro límite de expansión en Polonia. En términos de guerra, esto significa que hemos llegado al punto final de la ofensiva. Entonces, ¿no hay razón para ser hostiles con Alemania después de la guerra? Aunque Viri probablemente estuviera perplejo al recibir mi telegrama deseando la paz mientras el general Brusilov destrozaba la región de Eslovaquia, soy sincero. Queremos la paz. Más precisamente, queremos que solo nosotros estemos en paz y que Europa Occidental esté en caos. El imperio todavía está en transición. Los ciudadanos del imperio podrían estar satisfechos recordando hace apenas 20 años, pero todavía tenemos un largo camino por recorrer. Todavía no hemos podido disfrutar apropiadamente al mercado asiático que ha crecido sin descanso durante una década del siglo XX. No hemos podido disolver nuestro cuerpo en las cálidas aguas del Mediterráneo restableciendo la estructura de los Balcanes, y apenas hemos podido saborear la Polonia unificada que acabamos de meter en nuestra boca. Por eso queremos la paz. Entonces, ¿qué pasará con la alianza franco-rusa? Como hemos adoptado el principio de autodeterminación de los pueblos, no la renovaremos. A Francia no le importará ya que Alemania ha perdido. La estructura es perfecta. No importa si están ocupados despedazando el cadáver de Alemania o tratando de contenerla. Solo necesitamos que la atención no se centre en nosotros. Se siente como si la posición del imperio se hubiera convertido exactamente en la de la Unión Soviética. Ese país que mantiene alianzas ambiguas y aparenta buscar la paz, pero que finalmente es excluido del mundo occidental. Si nos equivocamos, podríamos terminar aislados como la Unión Soviética. Todavía muchos burócratas y miembros del gabinete tienen dudas. ¿Realmente Estados Unidos nos contendrá? ¿O Gran Bretaña y Francia se opondrán a la expansión de Rusia? ¿Francia no ha sido un viejo aliado? Sus verdaderas intenciones se revelarán cuando reorganicemos los Balcanes más tarde. Ahora los Balcanes se dividirán en dos: países eslavos y no eslavos que nos respaldan.
Así fue en los Balcanes durante la era soviética. Se dividieron en dos fuerzas. Países donde tuvieron éxito en implantar el comunismo y países donde no. Sin embargo, la diferencia entre mi imperio y la Unión Soviética es que yo no busco derrocar países esparciendo indiscriminadamente el comunismo por todo el mundo, sino que me mantendré estrictamente dentro de los límites de los pueblos eslavos. Ese será mi principio de autodeterminación de los pueblos. Colonias. Aunque proclamo el principio de autodeterminación de los pueblos, lo toleraré completamente. Más aún, no miraremos ni a África ni a India. Explotación de Alemania. No impediré que intenten vender hasta los órganos internos de Alemania con todo tipo de cláusulas venenosas en el tratado de posguerra. Ellos pueden escribir toda su codicia y violencia en el papel tanto como quieran. Hegemonía marítima. La reconozco. Como estamos divididos en tres mares, admitiremos dócilmente nuestra inferioridad ya que no podremos vencer a Gran Bretaña incluso si establecen algo como una ley naval más adelante. ¿Qué tal si detenemos la ofensiva del general Brusilov? De todos modos, la doble monarquía no caerá sin nosotros. Jefe del Estado Mayor General, ¿hay alguna probabilidad de que Alemania venga al frente sur? Absolutamente ninguna. Entonces dígales que continúen. De todos modos, nuestras demostraciones ya no tendrán efecto. Entendido. En cambio, ellos deberán cargar con todo ese karma. Esta guerra es una guerra para acabar con todas las guerras. Nuestra Rusia estará libre de toda esa responsabilidad. Fin del capítulo 110.